Listo, chicas, me trataré de apresurarme para que no les robe tantos minutitos. Ay, se fue la diapositiva. No sé. Vamos a ver. A ver, ahorita en lo que carga la diapositiva, continúo. Está en la diapositiva que dice medicamentos que generan daño a hígado y riñones. Y es que aquí tenemos que recordar sobre la biotransformación. Les mencionaba que principalmente hígado y riñones son los encargados de metabolizar distintos agentes xenobióticos. Entonces, algunos fármacos se dice que provocan hepatotoxicidad o nefrotoxicidad. ¿Por qué? Porque ese órgano principalmente es el que los biotransforma. Sin embargo, pueden ser un tanto agresivos, tan es así que generen lesiones, generen lesiones, o bien me lleven a hepatitis, o que desarrolle ictericia, o hepatomegalia, ¿no? O incluso una insuficiencia hepática. Entonces, hay ciertos medicamentos, ahí pues podemos ver que son varios, como incluso los fármacos hipolipidemiantes que siempre que se utilicen, se recomienda que se monitorice el funcionamiento hepático mediante los análisis de rutina, sobre todo pues para determinar la actividad de las enzimas hepáticas. Entonces, aquí entra justo el recordar, ¿no? Pues la evaluación del estado nutricional no es solo que yo tome el peso y la estatura y ya quedó, ¿no? Veo cómo está la parte bioquímica, conjunto esta parte de la clínica, que es la interacción fármaco-alimento. Ahora, si hay una insuficiencia hepática, lo que puede ocurrir es que incremente la cantidad de fármaco libre y esto puede llevar a la aparición de efectos tóxicos. Y es que aquí conjunte. Recuerden que el hígado es el encargado de sintetizar la albúmina, pero si mi hígado está comprometido, pues no habrá albúmina donde se pueda transportar o con la que se pueda transportar el medicamento. Entonces voy a tener mucho fármaco libre. En cuanto a la nefrotoxicidad, pues puede alterar la excreción de algunos nutrimentos o provocar la insuficiencia renal aguda o crónica, que en algunos casos se puede solucionar una vez que yo quite el tratamiento o no. Entonces, hay algunos agentes que son muy agresivos, como algunos antiinfecciosos, el cisplatino, que les decía que es un antineoplásico, diferentes, ¿no? Para evitar esta situación, justamente lo que se recomienda es que se administre por otra vía. Por ejemplo, si yo, si yo lo administro por vía intravenosa, me va a beneficiar porque va a prevenir la toxicidad renal. Por ejemplo, en el caso del, aquí está, el sidofovir, perdón, si se administra en una solución salina, pues trae beneficio de que no lo va a afectar, ¿no? También se puede dar en otra forma para evitar que me genere daño. Algo les iba a decir, espérenme, se me va a ir la idea, se me fue la idea. Ah, sí,
Es que se me fue el nombre del fármaco, se los voy a checar, pero existen algunos fármacos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sí, sí se me fue el nombre del medicamento, pero es un medicamento que se utiliza normalmente para, se da en forma tópica. ¿Era en forma tópica o en forma de gotitas? Creo que era en forma de gotitas para infecciones porque si se daba de forma renal es muy agresivo. Entonces es lo que a lo que voy, ¿no? Que de pronto hay medicamentos que si se dan por otra vía no es el mismo efecto. Hay medicamentos que impactan en los niveles de glucosa y pues justamente son los que se utilizan principalmente para regular los niveles de la glucosa, ya sea porque estimulan la producción de la insulina o bien alteran la captación de la glucosa o pueden reducir, aumentar la sensibilidad a la insulina o bien pueden reducir la sensibilidad a la insulina, ¿no? Entonces nos traiga una resistencia a la insulina secundaria o bien puedan incrementar la eliminación. Entonces, el más representativo de estos son los corticosteroides, sobre todo la prednisona, la prednisolona y la hidrocortisona, que lo que pueden generar son aumentos en la concentración de la glucosa porque se estimula la gluconeogenia, pero también genera una resistencia a la insulina y la captación de la glucosa la dificulta. También puede haber algunos casos, sobre todo en pacientes que son tratados con antipsicóticos de segunda generación como la clozapina y la olanzapina. Entonces, en esa situación, sí se exige o la FDA ha exigido que tengan la leyenda de que traen esta situación. Ahora, pueden venir las situaciones de los excipientes que están contenidos en los medicamentos y las interacciones fármaco-alimentos. Antes de iniciarlo en lleno, les quiero comentar que este tema de hecho es muy interesante. Ahorita nada más lo vemos como de forma muy general, se desglosa dependiendo de la situación. Pero, por ejemplo, si yo hablo de una intolerancia, puede ser tan acentuada la intolerancia que si yo tengo contacto con el excipiente, me viene la reacción. O, por ejemplo, cuando hablamos de la nutrición enteral, también el excipiente de algún medicamento, pues lo hace no candidato para que se administre por vía enteral. Sobre todo existe un tema en concreto que es la interacción fármaco-nutrición enteral, porque no se pueden dar todos los fármacos de pronto. Les ponía el ejemplo de los fármacos de liberación prolongada, no se recomiendan en la nutrición enteral que se den por la misma sonda. También los fármacos que vienen en cápsula muchas veces tienen excipientes como la lecitina, entre algunos otros aceites, pero que pueden obstruir la sonda. Entonces, les digo, ya va como más en detalle, pero es un tema muy, muy interesante. Entonces, los excipientes, ahorita se lo estaba diciendo, pero puede ser que les vino a la mente la pregunta, bueno, pues, ¿qué es un excipiente? Son estos que forman parte de la formulación de los medicamentos debido a su utilidad y fungen con un papel de ser amortiguadores, aglutinantes, material de relleno, diluyente, disgregante, lubricante, saborizante, colorante, conservante, medio de suspensión o de recubrimiento. O sea, tiene diferentes funciones. Y se denominan como ingredientes inactivos porque no van a ejercer algún efecto en concreto. Sin embargo, pueden dar reacciones indeseables, sobre todo les decía, personas con alergias o bien personas que tienen déficits enzimáticos. Y de hecho, el excipiente se añade solamente a una marca concreta o a una formulación en concreto, ¿no? Puede haber medicamentos de X marca, ¿no? Que déjenme pensar algo realista. Es que me estoy acordando de los ibuprofenos, del Actron, no sé si los han llegado a consumir, pero el Actron, por ejemplo, el de 200, el de 400, el de 600 tienen colorcitos diferentes. Entonces ahí son excipientes diferentes dependiendo la concentración. Déjenme pensar en algún otro.
No aplicaría ahí, pero, por ejemplo, la nitazoxanida es un desparasitante. La nitazoxanida, sea en cápsula o en suspensión, contiene algunos excipientes en común. Entonces, dan como cierta coloración característica. Entonces, dependiendo de la determinada formulación, pues son diferentes los excipientes según la dosis, ¿no? Se pueden agregar algunos ingredientes que les digo, la lactosa, cacahuate o lecitina, que si la persona es alérgica, pues es grave, ¿no? Sobre todo la lactosa es muy utilizada como material de relleno en comprimidos y en cápsulas, pero pues puede ser lo suficientemente grande como para provocar problemas digestivos en aquellas personas que son deficientes de lactasa. Sobre todo, imaginen que lo consumen más de una vez al día, pues sí, va a traer alteración. Ahora, igual aquí voy a hacer una pequeña pausa porque no es lo mismo ser intolerante al gluten que padecer la enfermedad celíaca, ¿sale? Personas que tienen la enfermedad celíaca tienen pues una intolerancia al gluten, una alta sensibilidad al gluten, por lo cual deben de evitar toda su vida trigo, cebada, centeno y avena principalmente, y de pronto, pues algunos comprimidos deben de tener, pueden contener, perdón, almidones o harina de trigo, perdón, o pueden contener algo referente al gluten. Entonces, es importante que lancen la leyenda, sobre todo para este tipo de pacientes, ¿no? También algunos excipientes como la dextrina o el almidón de glucolato de sodio se suelen obtener a partir del maíz y de la papa, pero pueden venir del trigo o la cebada. Entonces es importante que se reporte. Y ahorita me vino a la mente también, por ejemplo, en la nutrición enteral, sobre todo las formulaciones que son comerciales, pues deben de advertir este tipo de situaciones para evitar algún efecto indeseable. Ahora, en algunas marcas de medicamentos pueden contener una cantidad de excipiente suficientemente elevada como para que sea preciso considerar su aporte nutricional. Por ejemplo, el magnesio en el caso del quinalapril, el calcio en el policarbófilo cálcico o una emulsión lipídica del aceite de soya en el propofol. El propofol se utiliza en pacientes que están en las UCIs y muchas veces va de la mano con la nutrición enteral. Entonces el propofol, como aporta lípidos principalmente, pues entra en lo que es la consideración, ¿no? Principalmente. Y de pronto, pues hay algunas marcas que pueden tener cantidades importantes de sodio, ¿no? Entonces, si el paciente tiene ahí alguna situación con el sodio, pues se debe de considerar. Ahorita, otro ejemplo común que les puedo dar es el plántago. A ver, espérenme, es que no tengo alguno en la mano. Pero, a ver, es que hace poco se enfermó mi hijo y dije, mira, está interesante. Bueno, hay diferentes jarabes, diferentes antibióticos, igual el plántago, o sea, hay diferentes medicamentos que pueden, te dice la cajita, ¿no? Contiene tanto de azúcares. Entonces, de pronto, eso lo podemos considerar dentro del aporte, sobre todo si estamos haciendo un seguimiento muy puntual. Se los menciono porque supongamos el paciente que vive con diabetes, una diabetes descompensada y a lo mejor está tomando X o Y jarabe para la tos y observa que sus valores de glucosa están más elevados de lo habitual. Entonces, pues realmente ahí es secundario a esa situación, por lo que habría que hacer un ajuste temporal, ya sea de su medicación para la glucosa o bien tratar o buscar, ¿no?, una alternativa a ese tratamiento. Dentro de lo que es el tratamiento nutricional prospectivo, comienza desde el momento en el que el paciente inicia un tratamiento farmacológico y hay que
es esta parte, ¿no?, de la historia clínica que nosotros vamos a considerar absolutamente todas las características de mi paciente. Entonces, usamos los datos básicos como el nombre del medicamento, por qué lo está utilizando, por cuánto tiempo lo va a utilizar, en qué momento, de qué forma se va a administrar, si es con o sin alimentos, qué alimentos hay que evitar o cuáles hay que promover o cuáles son aquellos que me pueden dar una interacción entre el fármaco o, por ejemplo, si está utilizando suplementos o vitaminas, ahorita que hablábamos de la warfarina y la vitamina K, ¿no? También es importante que nosotros en consulta expliquemos al paciente efectos adversos importantes en cuanto a su medicación y dar, pues, soluciones dietéticas para evitar estos efectos adversos, ¿no? En el caso de, es que les podría dar muchísimos ejemplos, pero miren, el primero que se me vino a la mente fue, les ponía un ejemplo la clase pasada, que tenía esta paciente con trastorno de bipolaridad que utilizaba sales de litio. La paciente lo que hizo fue, se autoprescribió jamoncito. Entonces ahí es explicar, ¿no? Bueno, con este tipo de medicamentos no sería aconsejado o ten mucho cuidado con los alimentos altos en sodio y ya, toda la lista de los alimentos ricos en sodio. Por ejemplo, los probióticos ahorita les estaba diciendo que son muy benéficos, pero hay situaciones muy puntuales donde se pone en tela de juicio su uso. Ahorita no las han revisado, pero existe la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, donde el uso de los probióticos está como con pincitas. Entonces, en esas situaciones es importante que no se recomienden, ¿no? También, cuando hablamos de un paciente con nutrición enteral o parenteral, pues no se recomienda que se den probióticos, ¿no? De pronto ahí es como decir, híjole, ¿se recomienda o no? O, por ejemplo, adiciones. Si tu paciente te está mencionando que ahorita está utilizando a lo mejor sulfato ferroso, tú les mencionaba que el sulfato ferroso de pronto como que con la pancita vacía no se tolera muy bien, recomendarlo con alimentos, pero pues que estos alimentos no vayan a interferir con la absorción. Y que de hecho ahorita me acordé de la trivia que lanzó el profe Kim en el grupo de la comunidad. Pues sí, ahí nos ponía un ejemplo de, no recuerdo muy bien, pero estaba el calcio compite con el hierro y estaba el café normalmente también impide la absorción correcta del hierro. Entonces, todo ese tipo de situaciones siempre las debemos de tener consideradas. Y ahora, también en el tratamiento nutricional prospectivo hay que considerar esta situación de los fármacos que son de libre dispensación, que sabemos hay muchísimos, y los productos naturistas o los de herboristería. ¿Por qué? Porque pueden tener alguna interferencia. Entonces, recuerden, prospectivo es visualizarlo hacia adelante. Yo lo tengo en retrospectivo, es preguntar las molestias o déficits que se han generado como consecuencia de una interacción fármaco-alimento. Aquí a lo mejor yo tengo a mi paciente adulto mayor que les mencionaba, ha utilizado antiácidos un tiempo considerable, la dieta es deficiente en hierro y aparte hay una alteración en la absorción de hierro y B12, pues traen anemia, ¿no? ¿Qué te da una anemia? Cansancio, palidez, en algunos casos puede ser muy acentuado y traerte otras complicaciones. También dentro de la parte retrospectiva hay que considerar el tiempo que se ha estado utilizando el medicamento y en qué momento se dieron los síntomas para ubicar si es una situación grave o bien está siendo emergente y si se han iniciado suplementos nutricionales, pues por ejemplo, déjenme pensar, es que se me fue ahorita el nombre, pero ahorita es que les quería poner otro ejemplo para ya no estar con hierro, pero bueno, no se me vino alguno a la mente ahorita. Supongamos este paciente con los antiácidos, pues bueno, ya ahí ustedes a lo mejor les dice, bueno, pero ya el doctor me mandó hierro y me mandó X y Y suplemento.
O por ejemplo, grave aún, la clase pasada les decía que cuando se hacen cambios, introducción o cambios en el medicamento, se recomienda que los cambios en la dieta sean prudentes, ¿no? Muy discretos. Pero desgraciadamente a veces pasa todo lo contrario, me dan un medicamento y ¿qué pasa? Pues ahí voy y hago un cambio drástico en la dieta, no sé, a lo mejor resulta que tengo diabetes, me dan un hipoglucemiante y aparte empiezo con una dieta cetogénica y a lo mejor se traduzca en que me da una hipoglucemia, ¿no? Pues realmente en desconocimiento. Ahora, en cuanto a los alimentos y la biotransformación, les decía que biotransformación es el término correcto y pues existen diferentes alimentos que son ricos en diferentes compuestos fitoquímicos que nos ayudan a la biotransformación. Por ejemplo, las crucíferas, pues normalmente potencian lo que son las enzimas de fase 2, más o menos unos 250 gramos, es decir, poquito más de lo que me aporta una taza de tamaño estándar. Ajo también promueve las enzimas de fase 2, sobre todo cuando picamos el ajito, pues potenciamos el efecto. El galato de epigalocatequina está contenido en el té verde principalmente, me trae beneficios. También los jugos, bueno, ojo aquí, voy a hacer un pequeño paréntesis. Los jugos frescos sí me traen beneficio porque estoy obteniendo los fitoquímicos y también las vitaminas y los minerales. Pero bien dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo desalumbre. ¿Por qué? Porque en algunos casos yo puedo estar buscando hacer jugoterapia y tener un exceso de oxalatos por parte de origen vegetal y que me interfieran con la absorción de otros nutrimentos, ¿no? También infusiones de hierbas que contengan diferentes raíces, por ejemplo, raíz de bardana, diente de león, raíz de jengibre, de regaliz, de zarzaparrilla, cardamomo, corteza de canela, entre otros, tienen efectos. Sin embargo, es importante que consultemos cuánto sería una cantidad ideal. Por ejemplo, la corteza de canela sí está demostrado que tiene un efecto hipoglucemiante, sin embargo, pues la cantidad es un tema que debemos de revisar, perdón. Alimentos que son ricos en sulfuro, como el caso de los huevos o proteínas, pues también tienen un efecto benéfico. El limoneno o limonene, que está presente en la cáscara de cítricos, comino, aceite de eneldo, me van a dar beneficios. De hecho, aquí pequeño comercial, el otro día me estaba contando una persona de estos aceititos del Young Living, que quienes lo venden, te venden esta historia súper padre del que lo inició, decía que estaba muy grave y que pues ya estaba decidido casi que decidido a desahuciarse, entonces tomaba el jugo de un limón diario. Pero más allá de pues, quedar desahuciado y ya ver la luz al final del puente, mejoró, pues justamente entra ahí que fue que descubre, ¿no?, el efecto de un fitoquímico. Con esto no les digo que vayan a hacerse fanáticos de los aceites, ¿no?, ni nada, sino que hay un principio teórico, ¿no?, justamente. También los bioflavonoides de las uvas, bayas, frutos cítricos que promueven las enzimas de fase 1. Son muchísimos, las hojas verdes, los vegetales de hoja verde, perdón, para la biotransformación hepática, el apio, ¿no? Ahorita que estoy hablando del apio, los que ya se han mencionado como el jugo, bueno, no los hemos mencionado nosotros, sino que se mencionan mucho, el jugo de arándano, el agua de Jamaica, el agua de piña, el apio, todo aquello que acidifique un poquito la orina, que me traiga el beneficio incluso de minimizar infecciones urinarias. En fin, esta es la parte muy apasionante, pero que también se tiene que continuar estudiando en la investigación, donde pues podemos observar el efecto de una dieta variada, ¿no?, principalmente. Entonces,
Pues con esto terminamos el tema de interacción fármaco-nutrimento. Por último, denme un segundo. Ah, sí, aquí está. Ay, permítanme, es que no carga el material.
Ay, para ya no demorar, chicos, miren, quería compartirles el listado, pero ahorita de verdad no sé qué pasó con el archivo. Me lo está marcando. Ah, no, creo que ya aquí está. Aquí tenemos todos los medicamentos que tienen interacciones y están pues principalmente todos los tipos de interacciones que mencionamos. Vimos en la presentación un montonal, ¿no? Ahorita que recordemos, hablábamos de la tiramina, la dopamina, ¿no? Agentes vasoconstrictores que están presentes en los alimentos, fármacos que pueden provocar alteraciones gustativas o disgeusia, hemorragias, diarrea, anorexia, incrementan el apetito, alteran los niveles de glucosa, reducen o normalizan los niveles de glucosa, pueden provocar una hipoglucemia, hiperglucemia, y fármacos que contienen ingredientes nutritivos. Entonces, aquí la ventaja es que ya, no hay que aprendérselo, sino más bien consultarlo. Entonces, por hoy, chicos, sería todo. Les agradezco muchísimo. Ya la última clase es terminar el último tema y en la semana les comento sus calificaciones. Tendremos la sesión de participaciones para quienes deseen mejorar su promedio. Cuídense muchísimo.